palabra de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 20 al 24. Entonces se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que en sayal y ceniza se habrían convertido. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el Hades te hundirás. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que nos presenta la palabra de Dios para este día es un evangelio fuerte. Es un evangelio que nos hace un llamado de atención a cada uno de nosotros, los cristianos. Es un evangelio que nos tiene que sacudir, que nos tiene que hacer despertar de ese letargo espiritual en el cual muchas veces podemos estar. Es un evangelio fuerte, es un evangelio que nos hace un llamado contundente a cada uno de nosotros. 3 mensajes para este día. En primer lugar, la cerrazón a la palabra de Dios. Aquí se nos habla de unas ciudades en las cuales Jesús realizó signos, predicó el evangelio, les mostró ese amor de Dios, ese amor del Padre, les habló de los misterios del reino, les habló de la salvación, pero nos dice el evangelio que sin embargo no aceptaron la palabra, siguieron en sus vidas pecaminosas, siguieron en sus pecados, no quisieron aceptar esa palabra de Dios en sus vidas. Jesús precisamente nos muestra cómo esas ciudades se han cerrado, se han cegado a escuchar esa palabra de Dios, a pesar de que han escuchado hablar del Señor y sin embargo prefieren seguir en su mundo, en sus realidades, ignorando esa palabra de Dios. Hoy nosotros debemos escuchar, hoy debemos atender a esa palabra de Dios. No podemos cerrarnos a esa palabra de Dios como esas ciudades que precisamente ante la predicación, ante los signos del Señor, lo único que se hicieron fue cerrar sus vidas a ese misterio del amor de Dios. Pero en un segundo momento, las exigencias que trae el anuncio de la palabra de Dios. Precisamente aquí nos dice que el juicio para aquellos que no han escuchado la palabra de Dios, para aquellos que en su vida no han escuchado hablar del Señor, de los misterios del reino, les será más llevadera. Precisamente aquellos que han escuchado hablar del reino, que se les ha predicado el evangelio, que han escuchado la palabra de Dios, que han escuchado ese mensaje de salvación y se cierran a esa palabra de Dios, se les va a exigir más. Va a haber un juicio más riguroso, porque precisamente al que más se le dio, más se le exige. Y por eso el Señor es claro y contundente. Aquellos que han recibido, aquellos que se les ha comunicado la buena noticia, aquellos que han escuchado el mensaje de salvación, pero se cierran a él, pero siguen en su pecado,
en su mundo, en sus realidades, pues va a ser más exigente, va a ser más riguroso ese juicio, porque han escuchado la palabra de Dios, han escuchado sobre el amor de Dios, han escuchado sobre aquello que debemos seguir, aquello que debemos evitar. Por eso nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios, que hemos escuchado ese amor de Dios en cada uno de nosotros, se nos va a exigir más. Por eso vivamos cristianamente. Sabemos que pecamos, sabemos que fallamos, pero precisamente por eso estamos en esa tónica de volver al Señor. Pidámosle al Señor esa gracia de que vivamos el Evangelio, vivamos cada día con alegría y gozo ese mensaje de salvación. Pero en un tercer momento, el llamado urgente a la conversión. El Señor nos llama a cada uno de nosotros a que volvamos a Él. El Señor nos invita a cada uno de nosotros a que nos acerquemos a Él, a que dejemos la vida de pecado, la vida de maldad, aquellas realidades que nos alejan del amor de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es la oportunidad que el Señor nos da de un cambio de vida. Hoy es el día en que debemos tomar la decisión de dar un rumbo diferente a nuestra vida, de no seguir en el pecado, de no seguir en ese fango en el que muchas veces nosotros nos hemos sumergido. Hoy el Señor con urgencia nos llama a que volvamos a Él, a que dejemos a un lado todo aquello que nos aleja del amor de Dios. La conversión es un llamado actual, es un llamado concreto a cada uno de nosotros, pero también en nuestra libertad está acoger ese llamado, aceptar ese llamado a la conversión. Dios respeta nuestra libertad, Dios respeta la decisión que tomemos, pero sabemos que toda decisión que uno toma tiene consecuencias. Por eso, seamos sensatos y aceptemos ese llamado a la conversión. Volvamos a Él, experimentemos ese amor de Dios en nuestra vida. Que hoy sea la oportunidad para dar un cambio radical en nuestra vida. Que hoy sea la oportunidad de decirle sí al Señor. Que hoy sea la oportunidad de volver nuestra mirada a Dios y de experimentar su amor bondadoso y misericordioso. Que el Señor los bendiga. Que nuestra Madre Santísima en este día los acompañe. Amén.